Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar en otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. En esta ocasión estamos muy contentos celebrando el Día Mundial del Psicólogo y tenemos la fortuna de tener a dos grandes expositoras y gente de alta calidad con nosotros para poder platicar del tema. La doctora Mercedes Luque, ¿no? Y la maestra María José Adame. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva modalidad que estamos teniendo de junto conmigo, ¿no? El maestro Juan Carlos García Beristain. Y bueno, nos encantaría, muchas gracias Juan Carlos, nos encantaría que nos pudieran empezar a decir, bueno, felicidades por el Día Mundial del Psicólogo. Gracias. Que nos dijeran, ¿qué es la psicología pediátrica? Porque fíjate que es bien interesante, pero como que, y lo platicábamos, ¿no? De repente, como que la psicología es tan amplia que puede pasar de ser como pues, el que te da un buen consejo o realmente, o qué es la psicología pediátrica. Sí, claro, muchísimas gracias, doctor, por invitarnos, porque la verdad, esta asociación tiene un foro impresionante y es una oportunidad para nosotras de hablar de la psicología pediátrica. La psicología pediátrica es una rama de la psicología y como bien dijiste, la psicología tiene muchas especialidades, muchas vertientes. En la psicología pediátrica se ocupa exclusivamente de ver el desarrollo psicológico a todos los niveles, cognitivo, emocional, motor, de niños y adolescentes de toda la edad pediátrica, pero que tienen enfermedades médicas. Porque siempre el psicólogo pediatra, más bien el psicólogo se ocupaba de, en el pasado todavía lo sigue haciendo, es una de las ramas, de ver a niños psiquiátricamente enfermos, ¿no? Mentalmente enfermos. Desde ese punto de vista, nosotras, como psicólogas pediatras, nos ocupamos como una especialidad de ver al niño médicamente enfermo y acompañamos al médico y a todo el equipo de salud para poder abordar de manera inter o transdisciplinaria todas las afectaciones de los niños, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, que sabemos perfectamente por todos los estudios y hay evidencias importantes de cómo se afectan emocional y psíquicamente si no son tratados, ya que las enfermedades, en su mayoría, tienen una serie de tratamientos que pueden los niños y los adolescentes percibir como muy invasivos. Entonces, ha ido tomando cierta fuerza la psicología pediátrica, pero evidentemente ha sido lenta esta fuerza, porque pocos conocen lo que hacemos. Salió una especialidad llamada Psicología de la Salud Infantil, pero realmente se ha basado mucho esta especialidad en la psicología pediátrica. Ok, y entonces, porque mucha gente se preguntará, ¿no? Pues, ¿qué hacen los psicólogos en un hospital, no? Y cómo pueden apoyar, o sea, ¿qué hacen ahí, no? En un hospital pediátrico. Claro. Y es interesante, ¿qué hace en un hospital pediátrico y cómo nos apoyan? ¿Cuál es su función principal hacia el equipo médico? La psicología pediátrica tiene varias modalidades de intervención, pero nosotras estamos básicamente propugnando por estar en el equipo para poder apoyar al médico, a la enfermera, a la trabajadora social en todos los procesos cognitivos, motores, emocionales por los que pasa un niño que se siente, sobre todo cuando está hospitalizado y tiene que ser sometido a tratamientos, que se siente solo, se siente triste, se siente angustiado, no conoce a la gente, cambia su rutina por completo, pierde escuela, pierde amigos, porque tiene que estar mucho tiempo en el hospital, tiene que ir muy seguido. Y nosotras, como psicólogas pediatras, somos las que nos ocupamos de ver esa parte y manejarlo con el equipo médico. De hecho, las psicólogas tenemos que saber de las enfermedades, tenemos
si estamos en nefrología, tenemos que saber del riñón, de lo que afecta el riñón, el crecimiento, los huesos, una serie de cosas en el trasplante, ¿no? Los inmunosupresores que son, afectan a nivel a veces cosmético, etcétera. En oncología, ¿no? Cuando pierden el cabello, cuando tienen que ser sometidos a estos procedimientos tan dolorosos, niños, niñas, adolescentes. Entonces, nosotras tenemos esta función de estar con el equipo para ayudarles y quitarles esa carga, porque finalmente los médicos tienen que ocuparse de esta parte. Por lo general los pediatras son muy cercanos a los niños, son muy empáticos, pero pues cuando les cargan toda esta parte emocional los papás, ¿no? Y los niños, es algo que no les corresponde. Entonces, por eso pensamos que esta función es primordial. ¿Qué tanto los médicos estamos acostumbrados a trabajar de manera conjunta, María José, con los psicólogos? ¿Qué tanta facilidad encuentran ustedes desde el punto de vista del equipo médico para podernos coordinar, ¿no? Nos pasa mucho en neurología y lo platicamos con Juan Carlos, ¿no? Que de repente pues uno pide un apoyo a psicología y resulta que llegan y ¡pum!, ¿no? O sea, te sacan otra cosa. Entonces, ¿qué tanta dificultad tienen ustedes en este proceso en el hospital? ¿Qué tanta facilidad? Y algo bien interesante que decía la doctora Luque es, no solo es un trabajo con el niño, sino también con los papás, o exclusivamente es con los niños. No, es con los dos. O sea, lo que hacemos en psicología pediátrica es con los niños, con los papás y con el personal de la salud, como decía Meche, ¿no? Entonces, la pregunta que haces es interesante y es compleja, y creo que un punto importante es que muchas veces los médicos ni siquiera saben qué hacen los psicólogos ahí en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que algo importante, y por eso me parece fundamental esta entrevista, es que puedan conocer tanto el personal de la salud como los papás que llevan a un niño a su hospital, cómo nosotros podemos apoyarnos, ¿no? Entonces, una de las funciones que hacemos, que es lo que decía Meche con respecto a los niños y a este acompañamiento, también con los médicos tenemos la misión de poder realizar una integración transdisciplinaria de todo el tratamiento. Es decir, que al niño no se le vea solamente por su padecimiento médico, ¿no? Sino que se le vea integralmente y que es un niño que está pues, más frágil durante una hospitalización. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con los médicos? Eso es lo primero, ¿no? Porque en general te dicen, pues hay muchas barreras, muchas resistencias para que el psicólogo trabaje con el médico. Pero porque realmente luego no se sabe. Entonces, lo que pueden saber es que nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, ayudar a detectar el burnout, ¿no? La fatiga por compasión. ¿Qué es el burnout? Eso va a ser otra entrevista que vamos a Otro tema. La novela. Vamos a hablar de burnout, de fatiga por compasión y herida moral, que son ahorita temas fundamentales por la pandemia y por la que todos los médicos que están al frente de pacientes con COVID, hospitales COVID, pues tarde o temprano van a llegar a experimentar, ¿no? Entonces, una de nuestras funciones es justamente poder ver en los médicos, ayudarlos a prevenir y a trabajar con distintas estrategias para que no lleguen a un burnout. O si ya están ahí, poder detectarlo a tiempo para que se pueda dar el tratamiento oportuno, ¿no? Esa es una cosa. La otra es que nosotros solemos capacitar a los médicos y a las enfermeras, trabajo social, en lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? Meche decía, tenemos nosotros como psicólogos que saber de la parte médica, ¿no? Porque no puedes trabajar en un hospital y no saber del área en donde estás, ¿no? Si no, el niño viene y te da 3 vueltas de su padecimiento y no sabes qué te está diciendo, ¿no? Eso en primera. Entonces, nosotros también nuestra función es capacitar al equipo, es decir, hay formas de dar una mala noticia, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cómo le digo al niño que tiene un padecimiento pues, muy difícil de tratar? ¿O cómo le digo al niño que está en una fase terminal? ¿O cómo le digo a los papás esto? Les da mucho miedo la reacción de los papás frente a las noticias, ¿no? Entonces, podemos nosotros capacitarlos para decir, mira, esta es la forma, inclusive podemos acompañarlos, vamos a dar la noticia entre todos. Esa es otra de las cosas que podemos hacer. Y también pues hay grupos de atención específica
que Meche ha llevado también en algunos momentos, que son de soporte a los médicos y también ahí se brindan ciertas estrategias específicas para ayudarles a procesar todo lo que viven. Y bueno, y la última que quiero mencionar, que es lo que estamos haciendo últimamente en el hospital infantil, justamente tiene que ver por la pandemia. Hicimos un curso de capacitación para todo el personal en primeros auxilios psicológicos. Es decir, que puedan saber yo como enfermera, enfermero, como médico, como trabajador social, qué voy a hacer si de pronto tengo frente a mí un paciente en crisis, ¿no? O qué voy a hacer si mi compañero está en crisis y no tengo a la mano a alguien de psicología. Entonces, hay estrategias en donde nosotros podemos capacitar y decir, mira, tú puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, la idea es trabajar en conjunto. O sea, esto es parte de nuestra misión, ¿no? La integración del equipo para no tratar al niño desde una sola visión. Y eso, pues, siempre va a mejorar la calidad de la atención y además eso, pues, sigue las recomendaciones de la OMS y sigue las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría sobre el tratamiento de los niños, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen de lo que podemos hacer con el personal médico y pues depende del servicio y de los médicos, te puedes topar con una apertura increíble y poder lograr un muy buen trabajo o pues con barreras pues que hay que ir rompiendo a través de pues comprobar el trabajo que se hace, ¿no? También es psicología basada en evidencia. A mí me interesa mucho, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación a esta parte que es muy interesante para nosotros de poder darle a conocer a la gente que nos ve, ¿no? Sobre todo los fines de semana que están el domingo buscando información, ¿no? Que ustedes saben que últimamente los fines de semana de cuarentena se vuelven hay un flujo de información, ¿no? A través de las redes sociales impresionante, ¿no? Y nosotros lo hemos observado, que tenemos la oportunidad de verlo en estadísticas. Entonces, agradecemos mucho esta oportunidad. Mi pregunta va acerca de que evidentemente ya escuchamos esta parte donde sabemos que la parte psicológica, el asesoramiento psicológico, el acompañamiento que ustedes tienen, ¿no? Es fundamental para el manejo de diversos padecimientos. Ya decían, qué importante, ¿no? La necesidad de saber un poco de todo, ¿no? Tú decías perfectamente bien, para poder empaparte con el niño, empatarte con él, ser empático y entender términos que a lo mejor el niño, como tú dices, podría darte la vuelta fácilmente porque lo está viviendo. Entonces, eso es bastante interesante. Y la otra pregunta que tengo en específico es, evidentemente el manejo intrahospitalario sí difiere entonces de lo que comúnmente vemos en la consulta de psicología pediátrica, en el consultorio, sí es totalmente distinto. Y voy en el aspecto donde, bueno, está en un ambiente de hospital, ¿no? El niño encamado, con el papá al lado, ¿no? A veces no hay posibilidad de tener a papá y a mamá al mismo tiempo. Entonces están alternando para poder estar con él y demás. Entonces, aparte del acompañamiento, ustedes tienen una labor informativa importante y de capacitación no solamente para el personal médico, sino en sí para el familiar que acompaña en ese momento al niño, que tiene la función de pasar la información o de correr la voz y la información que ustedes dieron de una manera clara para que llegue al resto de la familia, que probablemente también esté impaciente de conocer la información del niño en la parte de afuera del hospital y todo lo demás. ¿Qué tan difícil es esta parte para ustedes? A los papás tenemos que educarlos. ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos grupos que se llaman psicoeducativos. Significa que tenemos que educarlos, tanto como nosotras nos hemos educado en la parte médica, que tenemos que saber cuáles son los procesos, qué afecta, porque todos estos procesos pueden afectar a nivel cosmético, a nivel mental, en fin, a todos los niveles, y la autoestima del niño, de la niña, y su autoconcepto también se pueden ver muy lastimados. Y esto sí tiene repercusiones muy importantes en su calidad de vida emocional. La calidad de vida física podría estar muy presente, por ejemplo, en un trasplantado. Yo trabajo en el área de trasplantes de riñón, y sí, se le puede trasplantar y la calidad de vida a ese nivel se incrementa, pero la calidad de vida emocional, si él no o ella no pueden manejar la percepción que tienen de sí mismos,
una autoimagen o un autoconcepto o una autoestima muy negativa, entonces sí van a tener problemas de relación con los demás, van a estar enojados, no van a estar felices, van a sufrir todo el tiempo. Para nosotros es difícil lidiar con los papás porque les cuesta mucho trabajo, pero esa es nuestra función también, ayudarles a que empiecen a aceptar la enfermedad, a que sepan que pueden tener una calidad de vida diferente, no la vida que conocieron, pero sí una vida que no podemos decir si mejor o peor, pero muchas veces la aprovechan como una oportunidad para hacer otras cosas, como ahorita está sucediendo con la pandemia, ¿no? Que tenemos la oportunidad de hacer cosas mejores o no, con base también en nuestro historial. Entonces, sí es difícil, pero con el apoyo de los médicos, cuando hacemos estos grupos, la verdad que resulta muy gratificante cómo salen tanto los papás, los familiares, como los niños y los adolescentes, niñas también, muy fortalecidos y con una visión diferente del mundo y de la vida. Esa es la gratificación. He dicho. Muy bien. Oye, y a ver, pero también hay todo un trabajo, por ejemplo, para preparar a los niños para el trasplante. O sea, si yo soy un papá que mi hijo va a entrar a un trasplante, no, sí tengo la oportunidad de decir, oye, quisiera tener un apoyo psicológico y preparar a mi hijo, y me imagino que, bueno, y porque he estado un poco sabiendo todo lo que están desarrollando en el hospital y me encantaría que lo pudieran platicar, todo lo que hacen para hacer estos acercamientos y favorecer, no solo que los papás entiendan, sino que el niño pueda entender, e incluso para hacer, por ejemplo, una resonancia magnética de cráneo o un estudio diferente, ¿no? Majo. Gracias. Sí, no, es que sí me parece muy relevante esto, porque justo una de nuestras funciones es la psicoprofilaxis, ¿no? Exacto. Que es preparar, y eso me gustaría que también, como tienen un aforo de mamás, ¿no? Aquí que pueden saber que si su niño va a estar hospitalizado, que si su niño le van a hacer un procedimiento, hay una metodología muy clara de cómo prepararlos para, ¿no? Desde la resonancia, la tomografía, una cirugía, una toma de biopsia, todo se puede preparar al niño, inclusive para un ingreso hospitalario, de tal forma que sea mucho menos causante de ansiedad. O sea, se disminuye muchísimo la probabilidad de tener algún trastorno, digamos, reactivo a esa situación, y ayudamos a los niños. Es como lo que decía Mecha en Nefro, la psicoeducación es básica, ¿no? Por ejemplo, en onco, pensando en neuro, pues el niño también tiene que entender, a medida de su edad, de su desarrollo y de sus recursos. Por ejemplo, en onco, que va a entrar a un procedimiento, ¿qué va a pasar ahí dentro? ¿No? O sea, el niño está asustado porque no sabe qué le van a hacer, ¿no? O si el niño tiene epilepsia, está asustado por lo que a lo mejor lo que ha tenido de experiencias en la escuela, etcétera. Entonces, a medida de que el niño conozca su enfermedad, que tiene que ver con la psicoeducación, que conozca la forma en la que se puede cuidar y que conozca formas cosas tan básicas como que no es su culpa estar enfermo, que luego puede pasar muy frecuentemente en ciertos pacientes con ciertas características y edad. Entonces, es parte del trabajo, ¿no? Entonces, si va a entrar a una cirugía, si le van a poner un catéter, inclusive la primera vez que le vayan a tomar signos vitales, hay formas de hacerlo. Y eso lo hacemos nosotros en el hospital infantil en grupo, porque son muchísimos pacientes, pero se puede hacer de forma individual. Pero también podemos capacitar a los médicos y a las enfermeras para ver, a ver, tú qué procedimiento tienes que hacer, ¿no? Ustedes frecuentemente tienen que hacer en neurología electroencefalogramas, resonancias, etcétera. Pues pueden tener en su consultorio una pequeña resonancia de madera, ¿no? Un osito que tiene los electrodos pegados, y si el niño ve antes de entrar lo que le va a suceder, va a bajar muchísimo la ansiedad, porque le da una sensación de control. Yo ya no voy a la nada, a algo que solamente sé que voy a estar solo, por ejemplo. Entonces, pues también eso sería interesante alguna otra vez, si quieren invitarnos, que les digamos, pues, formas de preparar, y estoy haciendo aquí a toda la de programas. Los próximos 12 episodios, ¿no? Los próximos 12. 12 es un poquito. Pero les podríamos también decir, a ver, ¿cómo se puede preparar a un niño para procedimientos básicos? El psicólogo lo va a preparar para cirugías complejas, ¿no? Pero para procedimientos básicos, métodos de imagen, una toma de muestra, etcétera, claro que el médico, enfermera pueden hacerlos, y hay forma de aprender, ¿no? Y eso va a facilitarles a ustedes el trabajo, a los médicos les facilita mucho el trabajo, y aunque en el momento no se percatan, poco a poco van
dándose cuenta que eso baja mucho la ansiedad de los papás. Y sobre todo trabajamos para que ellos tengan adherencia al tratamiento. Si no tienen la adherencia al tratamiento, todo el esfuerzo que hicieron ustedes es inútil. Y hay mucha frustración y mucho enojo. Ayer comentábamos un poco con el doctor Barragán y vamos a indagar ya en un tema, por el tiempo sobre todo, que nos está llevando mucho la atención. Hoy platicamos un poquito de este fenómeno que están viviendo los niños que son diagnosticados, por ejemplo, con COVID, ¿no? Y que de alguna manera por las medidas de aislamiento que se tienen que tener en la unidad hospitalaria, ya cuando están confirmados, y sobre todo en situaciones que ya requieren de un aislamiento bastante formal, bueno, llega a pasar que los papás no pueden tener contacto con el niño o solamente lo llegan a ver por videollamada, pero la verdad es que no se puede tener el contacto precisamente porque ahora viene el riesgo de que el papá evidentemente se tiene que hacer una prueba porque puede estar también con la infección. Entonces, ayer platicamos un poquito con el doctor Barragán porque sí decíamos, bueno, esto debe de impactar muchísimo en el paciente, ¿no? En el proceso tanto de ansiedad, pero más allá de lo que nos impactaría es en el proceso incluso de recuperación, porque como sabemos, el hecho de ver a lo mejor a mamá o a papá ahí que está contigo, que está luchando, que está al lado tuyo y demás, es necesario para poderlo hacer. Poniéndolas en contexto un poquito, hemos estado escribiendo un poco acerca del tema, ¿no? Respecto al manejo o lo que ha pasado en este proceso de cuarentena en casa. Y un poquito también leíamos esta parte de algunas estrategias que se han hecho en otros países, ¿no? Como por ejemplo, establecer una enfermera, ¿no? Para cada paciente, y esa enfermera fungiera entonces como el vínculo, el enlace humano, ¿no? Ya no por videollamada, sino humano con el familiar, como para intentar, informarle cómo se portó el niño, cómo estuvo, cómo comió, cómo lo vieron y demás, y entonces convertirla como en el vínculo un poquito, digamos, más estrecho. No sé qué opinen ustedes, qué es lo que hayan visto, cuál sería su opinión en cuanto a esa parte que creo que es muy relevante. Ha sido muy difícil, pero mira, nosotros hicimos una investigación muy profunda acerca de lo que sucede en muchos hospitales en el país y fuera del país, y vimos toda la gama de procedimientos que podía haber o no procedimientos y protocolos en esta situación tan específica. Lo que sí queda claro es que separar al niño o al adolescente de los papás va a impactar muy importantemente en ellos. Y sí hay hospitales que sí tienen protocolos para que estén con ellos. Por supuesto, se tiene que adaptar, se tiene que tener los elementos, o sea, no es nada más tú pásale o no le pases. Yo creo que sí se tendría que hacer una seria investigación como la que hicimos nosotras. Tenemos, inclusive lo tenemos por escrito tenemos evidencias de que esto puede ser factible sin tener tanto problema con este susto de, es que se va a infectar el papá. Ojalá pudiéramos en algún momento hablar de esto más ampliamente, pero separar a los papás de los niños me parece, dadas las evidencias y lo que hemos visto, que es un error, ¿eh? No sé, Majo. Sí, es tema árido y tema controvertido, ¿no? Pero sí, yo creo que podríamos hablar en otro momento, o también nos podrían contactar para ver cuál es la postura que como psicólogos pediatras tenemos frente a la separación de los niños de su mamá, de su cuidador primario durante una hospitalización, ¿no? En general hay evidencia desde los años 40 que el niño tiene que estar acompañado, ¿no? Está totalmente documentado. Ahora en temas de COVID es otro asunto que tiene muchas implicaciones, pero pues también hay recomendaciones internacionales que se pueden revisar para que vean las otras posibilidades. Y que no es imposible. Sí. Eso estaría súper interesante. Y el otro tema que nos parece muy interesante es, ante la gran cantidad de casos que estamos teniendo y desafortunadamente la pérdida de familiares, ¿no? La pérdida de, pues en ocasiones de papá, mamá, de un abuelo, de un tío muy cercano, es algo que no estamos preparados para pasar con eso, ¿no? Y de repente, como no se puede estar con el familiar, cuando de repente, pues, se puede y ya, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos trabajar con los niños para decirle, oye, tu abuelito
ya no está. Y eso fue por una infección. Entonces, pues no sé si ustedes estén haciendo algo, tengan algún trabajo por ahí, y sería increíble que lo comentaran, ¿no? Sí, 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 hay formas de abordar con los niños la muerte, ¿no? La muerte que tiene que ver con una enfermedad propia o con una enfermedad de un ser querido. En el COVID hay factores muy distintos, ¿no? La pérdida está dentro de un ambiente completamente estresante, ¿no? Dentro de un confinamiento, en una pandemia, donde la gente está muy asustada, la gente está ya muy estresada y de pronto no hay la oportunidad de despedirse, ¿no? No hay la oportunidad de tener muchas veces funerales, que los niños tengan ritos de despedida, que vean por última vez a su ser querido. Son situaciones muy complejas, por lo que, bueno, nosotros trabajamos en el Hospital Infantil de México, pero también formamos la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica. Entonces, la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, pues hemos hecho alianzas con distintos grupos de psicólogos especializados, y uno de estos grupos es Tooltoys. Y también en colaboración con la Asociación de Médicos hemos generado justamente un manual para trabajar el duelo de los niños que han perdido a un familiar por COVID. El libro que desarrollamos es un libro interactivo para que puedan ir despidiéndose. Lo que no se está pudiendo lograr hacer para muchas familias es la despedida, es el ritual, ¿no? Es el cierre que favorece la elaboración del duelo. Entonces, tenemos un libro que es para distribución gratuita. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo puedes enseñar? Bueno, me dejan compartir pantalla y les presento al menos la portada. Claro, adelante, por favor. Adelante, primicia para la Asociación de Médicos. Aquí está, y el libro que estamos haciendo, pues en colaboración, ¿no? De nosotros, la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, Tooltoys y la asociación, se llama Duelo por COVID, porque no todas las despedidas son iguales. Entonces, a todos los que tengan interés en tener este cuaderno de trabajo electrónico, por favor, contáctenos. Puede ser a través de las redes de Tooltoys o a través de la red latinoamericana de psicología pediátrica o de las redes de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, y yo les aseguro que es una herramienta básica y fundamental para poder trabajar el duelo durante esta pandemia. No, excelente, y vamos a compartir entonces, si le parece, vamos a compartir los links directos, ¿no?, a las áreas de descarga para que las mamás que nos están escuchando, y también los niños, ¿no?, Majo, para que lo lean junto con sus papás, ¿no? Es un libro, tiene como dos formas de leerse. Puede ser que la mamá o el papá o el abuelito, quien sea más cercano al niño, pueda sentarse a leer con él, y es que se va trabajando, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba esa persona?, ¿no? Y lo van escribiendo. Vamos a hacer un dibujo. ¿Qué te hubiera gustado decirle? ¿Qué te hubiera gustado hacer? No se van proponiendo, o sea, es todo interactivo. Entonces, ya sea que lo vayan haciendo el niño junto con su cuidador o la persona cercana, digamos, o si es adolescente lo puede ir contestando por sí mismo, a su ritmo, y luego compartirlo. No, fantástico, está excelente. No, pues muchas felicidades por la iniciativa, se ve genial. Genial, muchas felicidades. Y han sido situaciones que nos han preguntado muchísimo en las pláticas que tenemos, tanto los martes como los domingos, ¿no? Y las personas están, como decía el doctor Barragán, de alguna manera ha sido un cambio drástico en todo, incluso en la dinámica, como decías, Majo, de la parte de todo el rito funerario de los niños. Es un cambio. Entonces, es un cambio radical, como decía. Entonces, el poder tener ese tipo de herramientas de apoyo para poder ayudar un poquito más a la explicación de lo que está ocurriendo, me parece excelente, y qué bueno, y felicidades por la iniciativa. Y mi siguiente pregunta iba en cuanto a eso. ¿Cómo han visto ustedes esta adaptabilidad de los niños al proceso de confinamiento que están viviendo ahora, ¿no? Gran parte de los comentarios que nos hacen en los chats que tenemos es acerca de que los niños andan súper inquietos, andan muy irritables, la parte de la escuela en línea, híjole, como que parece ser que se van apagando, así en el Zoom se van apagando, ¿no?, las camaritas cada día, ¿no? Parece ser que menos niños se van conectando conforme va pasando el tiempo, y creo que para
para por ahí, para junio, quién sabe cuántas cámaras realmente estén prendidas, ¿no? Entonces, ese es otro cambio enorme que ha venido con la pandemia. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cuál ha sido su acercamiento con los papás? ¿Cuál ha sido la vivencia en este aspecto? Bueno, sabemos perfectamente que la percepción de los hijos, de los niños, es directamente proporcional a la vivencia de los padres. Padres inquietos, padres angustiados, padres que no saben qué va a pasar, con mucha incertidumbre y que no puedan manejarlo, los niños van a estar así. El factor de las clases en línea es terrible, ¿eh? ¿Por qué es terrible? Porque es una experiencia para todos nuevos, profesores y alumnos. Y padres. Sí, no. Además, lo que sabemos es que en muchas escuelas les dejan tarea como si se fuera a acabar mañana el mundo. Si se acaba mañana el mundo, pues no hay tarea. Pero qué barbaridad, los inundan. Y bueno, tú, Majo, estás ahí en primera línea, creo, ¿no? Como mamá. No es una experiencia muy, muy positiva, pero sí yo creo que con cierta orientación podemos ayudar a los papás a ir pasando y obviamente a los niños esta situación tan difícil. Oye, esto de las camaritas me encantó, Juan Carlos, porque me parece una metáfora increíble del desgaste, Sí. ¿no? O sea, como que justamente pues empiezas con una carrera, ¿no? Que de pronto parece que tiene un fin, ¿no? Y de pronto, pues todavía no acaba, síguele un poquito más, ¿no? No, todavía no acaba, un poquito más, ¿no? Entonces, también es esta analogía que me pareció muy buena, que tiene que ver con que los niños y las familias cada vez están más irritables, más desgastadas. Las crisis familiares previas se están exacerbando, ¿no? Y los niños pues cada vez están más fastidiados, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación muy complicada. Los papás también están... No, los papás, mira, si con adultos y con chicos de la universidad tienes que darles una estructura, porque como todo cambió de repente, al principio lo que veías en los chavos es estar en la cama así, ¿verdad? Acostados y con la lagaña aquí y así en la clase, no pueden estar así, no hay una estructura. Los papás deberían de empezar y podemos orientarlos para que tengan una estructura, obviamente no como en la escuela, pero sí que vean la diferencia de la clase aquí, después los días de descanso, los fines de semana que no hagan tarea, es ajustarse y adaptarse de una manera menos complicada que lo que están haciendo ahora, ¿no? Sí. Pues nosotros, la verdad es que es sí, pues interesante todo lo que hemos platicado. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ¿no? Nuevamente tendremos que hacer más episodios de estos. Por supuesto. Ya lo dijeron, ya nos prometieron 12, entonces ya no se vale echarse para atrás. Entonces, todas las preguntas, ¿no?, que nos hagan a través de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México o de la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, los felicitamos por ese gran esfuerzo uniendo a nuestra región. Yo creo que es también muy interesante cuando podemos compararnos con otros países hermanos y poder ver las similitudes y las diferencias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. No sé si quieran concluir, ¿no?, este tema y pues para poder generar las preguntas. Pues yo los invitaría y las invitaría a que se acerquen a nosotros y a nosotras, a los doctores, para poder hacer esta conjunción, tanto los profesionistas y los profesionales como los papás, para que sepan por dónde ir. No tenemos que hacer las cosas desestructuradamente ni a tontas así como si, a ver qué inventamos. Yo creo que acérquense a quienes conocen y quienes podemos, junto con los médicos, ayudarles a pasar por este trance. Y yo también les diría, para concluir y complementar lo que dice Meche, a los padres de familia que nos están viendo también, si tienen un hijo enfermo, si tienen un hijo que va a ser intervenido, que va a ser hospitalizado, también pidan ayuda. Hay ayuda psicológica en la mayoría de los hospitales, públicos y privados, y claro que se puede hacer algo para que la familia y el niño funcionen mejor, se adapten mejor y estén más tranquilos. Claro. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, súper interesante la plática y evidentemente vamos a buscarlas para muchas dudas que seguramente van a tener las mamás y los papás y los niños sobre todo, ¿no?
que no estaría mal hacer una sesión con chaparritos, con niños. Claro. Y obviamente para mamás también, ahí la estaremos buscando también para el canal de neurología, que está ávido de poder responder tantas preguntas que nos hacen. Felicidades por la iniciativa del libro, felicidades por la red. La verdad es que sabemos que es un esfuerzo terrible porque acabamos de salir de editar uno. Entonces, pero bueno, vamos, creo que todos lo hacemos con el mismo objetivo, que es el poder llevar información, ser facilitadores de la información, incluyendo este tipo de ejercicios en las redes sociales. Que nos faltó tocar ese tema y que lo haremos seguramente más adelante, pero muchas gracias por la participación. Doc Barragán, las redes, AmHim CDMX. No se olviden del podcast, porfa, el podcast es súper importante, escúchenos, abran su Spotify, AmHim CDMX. Esta conversación, esta plática, la van a encontrar en podcast, la van a poder escuchar cuando estén manejando, cuando estén cocinando, cuando estén estudiando. En el canal de YouTube, también, canal de YouTube de AmHim y cerebrosendesarrollo.com, por favor, para que nos sigan, nos sirve muchísimo. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y sigamos aprendiendo y reinventándonos y siendo muy creativos, que creo que es la parte más interesante que nos está tocando en este momento. Que tengan una linda noche, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Bye. Gracias.